Bueno, tiempo de analizar la actualidad. En las buenas horas saludamos a Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Espero que todos estéis bien. Encantado de saludarte. Y también a Javier Amador. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo en orden? Muy bien, genial. Aquí trabajando un poquito. Bueno, pues en este, por lo menos, Alguien tiene impasse que que tenemos. trabajar, porque si no, ¿Cómo dices, Héctor? que alguien tiene que trabajar. Que sea, pues si alguien tiene que trabajar, que sea Javier, ¿no? O sea, te faltó decir. Como dice, trabajando un poquito, pues Hombre, venga, que sea él y nosotros ya pues nos ponemos aquí a charlar un rato. Pero bueno, dicho esto, empezamos por algunos de los temas importantes. Por ejemplo, ya a la vuelta de la esquina tenemos el jueves llega el verano, de manera oficial, aunque esto de las estaciones yo creo que se ha movido de tal manera que también nos cuesta ubicar el momento en el que nos encontramos, hablando de la climatología, pero claro, llega el verano, llega el calor y ya empezamos a ver cómo empezamos a también, ¿no? A prepararnos para, no sé, los episodios más fuertes de altas temperaturas, y Sanidad ha fijado en 33 grados el umbral de riesgo de muerte por calor, donde, pues, también dependiendo de la región, curioso, la temperatura varía. Veíamos, por ejemplo, cómo en Andalucía podía estar en 41 grados, ¿no? El umbral de muerte, pero luego la zona, eh, no sé, del norte de España, a lo mejor se ubicaba en 26. Héctor, eh, temperaturas que, claro, dependiendo de la región, unos están acostumbrados a tiempo más frío, le subes un poco la temperatura, normal que el cuerpo también lo sufra. no es solo eso, sino que influye también el nivel de humedad y otro tipo de aspectos que son graves. En regiones, por ejemplo, como Asturias, en las que pasar de 26 grados es muy, muy raro, pues hay más riesgo, sobre todo en personas mayores. Eso sí, tiene que ser así además, porque es que si se pone la misma temperatura para todo el mundo, bueno, Claro. mejor no digo. Sí, sí, exacto. No, no tendría mucho sentido. Eh, No, Javier, salud, lo primero. Sí, que yo sí noto el cambio de estaciones. Sí, ¿verdad? Mi rinitis y yo sí que notamos el cambio de estaciones a pesar del cambio climático. Ya te digo que llevo una semana más o menos que da igual que esté haciendo el tratamiento para la rinitis alérgica, que en el cambio de estaciones ya se nota por las mañanas estornudando constantemente. Y esto me lleva a recuerdos de mi adolescencia en donde mis compañeros me pedían casi que no entrara a clase en las primeras horas de la mañana por lo que molestaban mis estornudos. Ah, vale, eso, vale. eso es, eso es discriminación. Sí, total. Sí, sí, completamente. Estornudofobia. Estornudofobia. No se habla de la discriminación a la gente con rinitis alérgica, yo lo he dicho siempre, Sí, pero, sí. pero bueno, nada, salvando la broma, es un tema grave el de las olas de calor. En el año pasado, bueno, a principios de curso creo que fue cuando Educación del Gobierno de Canarias tuvo que sacar un protocolo específico, ¿no? Porque, como sabe José Luis, mi mujer es profesora, Sí. las instalaciones educativas no están preparadas para hacer frente, perdonen, pero voy a coger un Kleenex Sí, sí, porque... tranquilo. Sí, sí, no te preocupes. Eso es, sí. Las instalaciones educativas no están preparadas, las aulas están por encima de los 30 grados en los meses de junio y de septiembre, y esto va a ir a más, ¿no? Entonces, la Consejería de Educación sacó un protocolo que decía que, bueno, que en los días que hubiera horas de calor, los alumnos se podían quedar en casa y dar clases en remoto, como se dio durante la pandemia, pero luego eso no lleva adjunto unas medidas de conciliación para que la gente pueda quedarse con sus hijos en casa, ¿no? Entonces, es verdad que nos falta ver todo esto de manera integral, ¿no? Y no ver solo los protocolos sanitarios, los protocolos educativos. Creo que nos hace falta ver la cuestión con mucha más perspectiva y de una visión mucho más transversal. Y de hecho, ahora en Canarias se está modificando la ley de cambio climático, y uno de los aspectos va por ahí, ¿no? Que es que se crean los proyectos de acción climática precisamente para adaptar las infraestructuras y que no tengan que esperar
por licencias de años y demás, sino que vayan por interés general y todo lo que sea por riesgo de inundaciones, por subida del nivel del mar, por aumento de las temperaturas y demás, pues todo pueda ir por una vía rápida para adecuarnos ante algo que no es que sea inminente, es que ya lo estamos sufriendo. Claro. Sí, efectivamente. Héctor. Yo es que como creo que el problema es que a los políticos les sale muy bien sacar un protocolo, pero no invertir en las infraestructuras, ¿me estoy repitiendo? No, es que me salió un sonido aquí un poco. No. Y pues es muy fácil sacar, que además ese protocolo lo sacaron ya a unas alturas del curso bastante adelantadas. La inversión en los colegios suele ser muy baja y no hacen nada. Fuera de que asumen que todo el mundo tiene wifi y ordenador en su casa, con lo cual legislan para una parte de la población de mayor poder adquisitivo, al que menos tiene, para ese no legislan, y los políticos tienen que legislar para toda la sociedad. Con lo cual, es siempre el postureo de todos los años cuando llega el calor. Ahora, la ministra de Sanidad sacó la... ¿Cómo lo llamó? Es que me llamó tanto la atención. No sé qué, algo del calor. Y entonces, Sí, el precisamente... plan... Te lo buscaré Sí, mientras vas hablando, sí, sí. pero vamos, lo que le falta es poner un observatorio, que el observatorio es lo que más le gusta a un político, un chiringuito con 4 o 5 estos y un par de millones de euros al año. Vale, Con lo cual, se llama la campaña Un verano de cuidado y crear una cultura de calor. eso, la cultura del Cultura calor. de ¿No había calor. una canción en los años 80 que era algo así del calor? Escuela de calor de Radio Futura. Escuela de calor. Mira, le podían haber puesto ese nombre y punto. Con lo cual, temas importantes como estos se diluyen. Yo el otro día estuve escuchando al consejero de Cambio Climático del Gobierno de Canarias. En parte tenía razón, que tienen que hacer acciones, pero al mismo tiempo todo se diluye en que nunca llega a nada y siempre se habla de todo. Y para contrarrestar, pues esta semana salió en algunos medios que en el 2030 vamos a tener una glaciación, con lo cual yo me he estado riendo bastante en estos días. Pero ¿te estás riendo A porque que se no han lo equivocado en leí. la fecha o porque no lo ves posible? No, es como todo. O sea, cuando ya tienes unos años empiezas a ver, yo cuando estudiaba en Francia era la lluvia ácida, que nunca se acabó produciendo. Entonces, que es un tema importante como el cambio climático, con la actitud política a la hora de hacerlo y que luego no hacen nada. Y tú los ves haciendo cosas y diciendo, tú tienes que hacer esto, pero yo hago esto porque soy fulanito. Entonces, si el político no trabaja para el ciudadano y no da ejemplo, el ciudadano acaba pasando de todo, desafortunadamente. ¿Y tú opinas, en este caso, David, que es que... David ahora, joder, Javier, que son desacertadas Lleva las... bien hoy. Tú estornudarás, pero él no se sabe el nombre de nadie hoy. Sí, sí, estoy más allá que acá. Javier, ¿opinas que a lo mejor pues, son desacertadas esas predicciones? ¿Están acertadas? No sé, estamos viendo que, como yo decía a lo mejor al principio, las estaciones se han movido, no sé si es solo movimiento o traslación de estaciones o realmente tenemos un cambio efectivo climático o episodios de calor que son puntuales. Algunos dicen que estos son episodios que se repiten cada 100 años, etcétera, etcétera, y que a lo mejor no es tan grave la cosa. Bueno, a ver, la ciencia dice una cosa clara. Evidentemente, los cambios climáticos son cíclicos, pero también es verdad que este es el primer cambio climático acelerado por la mano humana y donde la humanidad está afectando a los ciclos del planeta. Entonces, creo que solo quedarse con la parte de que es cíclico, hablando de miles y miles de años, es hacer trampas, es llevar un razonamiento falaz, evidentemente, que es cíclico, pero también es verdad que la mano humana desde la revolución industrial hasta aquí lo ha acelerado como nunca y de ahí tenemos estos efectos. Fíjate, yo sí que creo que a nivel de la Unión Europea, España y Canarias, creo que con mejor o peor
Tino, sí se están tomando medidas. El problema es que Canarias, que por ejemplo ahora el consejero de Transición Ecológica hablaba de los objetivos de la Ley de Cambio Climático y hablaba de dos cosas, de mitigación y de adaptación. En la adaptación a los efectos del cambio climático, evidentemente que vamos a hacer, si funcionan, van a ser más útiles, pero al final los mecanismos de mitigación somos una absoluta anécdota a nivel mundial, ¿no? Y no solo Canarias, no solo España, sino que ya incluso el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Mientras tengamos a los grandes emisores, como es por ejemplo China, el efecto, la responsabilidad que asumamos nosotros va a ser, como digo, anecdótica. Ya el panel de expertos del cambio climático, el IPCC creo que se llama, el internacional, ya decía que había dos escenarios, uno en el que subiera la temperatura del mundo en no sé cuántas décadas, 1,5 grados, o que subiera 2 grados la temperatura media. Y la diferencia entre un escenario u otro era fundamental. Ya no estamos en si podemos bajar del 1,5. Es que estamos en esa diferencia entre el 1,5 y el 2, que puede parecer una cuestión menor, pero si uno ve los dos escenarios, uno es directamente de película de ciencia ficción, de distópica, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, en la misma Unión Europea, un país como Alemania, que se negó y cerró todas sus centrales nucleares, está ahora quemando más carbón y gas que antes. Y el que tiene la culpa es el que menos produce, que al final acaba siendo el ciudadano, que es el que tienen culpabilizado en cosas que, si no se utilizara la culpabilidad, probablemente sería más eficaz desde el punto de vista psicológico. Porque ahora básicamente todo es culpable. Pero en cambio, y aquí, por ejemplo, vamos camino de cerrar las centrales nucleares. Y cuando hablamos de CO2, la energía nuclear, que no ha tenido mayores accidentes, salvo Chernobyl, y sabemos cómo construían los soviéticos y construían estas cosas, de resto no. E incluso lo que pasó en Japón, que fue por culpa de un terremoto y un tsunami, allí la gente está viviendo otra vez normalmente, no hay niños con 3 ojos. O sea, pero como eso es y en España queremos que todo vaya con las renovables, que yo soy favorable a las renovables, pero llega un momento que tienen sus limitaciones. Entonces, ¿cómo es posible que Francia, que tiene y va a seguir construyendo centrales nucleares, le esté vendiendo energía a todo el mundo? Porque fueron los únicos que fueron conscientes de esto hace muchos años. Y eso es muy triste. Porque luego al señor que va por la calle, ahora le han impuesto hasta que la tapita del agua se la choca contra la nariz. Y estuve mirando un estudio económico por las razones por las que se hace eso, Sí. y en realidad es tocarle los mismos al ciudadano para que haya unos que generen más negocio. Y eso, cuando la gente se da cuenta, hace que se aleje de todas estas cosas. Pero mira, Héctor, yo ahí sí estoy, aunque resulta tremendamente incómodo lo de la tapa, tengo que decir que sí estoy de acuerdo, porque realmente ver tapas por todos lados. La anillita esa que rodea la tapa, que siempre se quedaba ahí, la he visto, no sabes ni en cuántos peces en lugares como el muelle deportivo, atrapados por ese circulito de Sí, plástico que dices, pero que al final dices tú, bueno, pues mira, vale, es un poco más incómodo, pero la tapa se queda pegada ahí a la por otra eso se parte. pueden diseñar otro tipo de cosas que se han hecho. Por ejemplo, las cervezas que antes venían con esos plásticos que también acababan con esto, hoy en día vienen con cartones que se deshacen y rollos de este estilo. O sea que lo que pasa es que lo que yo pretendo decir es que nos vamos al detalle, el detalle al que afecta, porque nos podíamos poner a hablar del coche eléctrico y nos íbamos a reír un rato, porque el coche eléctrico ha generado una división social en toda Europa. Ahora la persona que menos dinero tiene no puede acceder a cambiar su coche. O sea que han generado una sociedad para gente con dinero y políticos, y luego el resto de la sociedad. Entonces, cuando tú ves eso, dices, oiga, que es que yo tengo un coche con 20 años, me gustaría cambiarlo, ahora ya no puedo. Ya. Porque cuesta 50.000 euros el coche y yo tenía un coche de 24 años. Y eso lo ves todos los días. Entonces, cuando la ecología se transforma en eso,
acaba siendo un problema. Y además los plazos que se han dado para el ciudadano son absurdos. O sea, hemos llevado a la industria europea del automotor, que en España es muy importante, porque España es un país exportador de coches, casi a desaparecer dentro de poco tiempo. ¿Qué pasa cuando desaparecen las industrias? Que la gente no tiene trabajo, y cuando no tienes trabajo no tienes que llevarte de comer. Ya. Pero vamos, lo solucioné con un observatorio. Javier, rápidamente, para acabar y cerrar este tema. Muy de acuerdo con la cuestión de la energía nuclear, una energía limpia, además cada vez más renovable, porque cada vez se revalorizan mejor los residuos nucleares y se les da una segunda, una tercera vida. Sí, sí, es que yo creo que el mix energético del futuro tendrá que pasar sí o sí por estas energías renovables, la eólica más fotovoltaica, complementada con la nuclear. A mí no me cabe ninguna duda y creo que Europa en algún momento superará ese prejuicio. Sí, Bueno, sí, tiene que hacerlo o nos vamos al garete, por así decirlo. Bueno, este tema lo abre Javier porque, aunque no estaba dentro de los que estaban propuestos para el día de hoy, sí me gustaría saber la opinión de ambos sobre, a ver, el nivel que estamos alcanzando. Javier es experto también en comunicación política y ha trabajado también muchos años en esto, y lo que ocurría en el día de ayer no sé hasta qué punto es intencionado, es normal, pero si hace unos días sorprendía ver al alcalde de Madrid decir que, bueno, que Pedro Sánchez era un puto perdedor, ¿no? Por haber caído en las elecciones europeas. Ayer ver a Óscar Puente referirse a un jefe de prensa de la formación política esta nueva, se acabó la fiesta diciéndole saco de mierda, tú dices, oye, ¿esto es normal? ¿O estamos a lo mejor desviando la atención de algo, Javier? Porque claro, tú, como digo, como experto en la materia, esto no ayuda a que la gente se acerque a la política. Mira, pues es una cuestión sobre la que llevo tiempo reflexionando mucho, y es que, y fíjate que la respuesta la encuentro más desde haber estudiado economía que desde la parte de la comunicación, que es desde de la teoría de juegos, ¿no? Esta teoría, quien haya visto la película Una mente maravillosa, esta de Russell Crowe, de las decisiones cuando hay varios jugadores, ¿no? Y esto lo conecto también con Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de comunicación de Isabel Díaz Ayuso, que también lo fue de Aznar. En una entrevista decía, por cada insulto, dos. Claro. Estoy de acuerdo en que todos tenemos que frenar, pero empieza tú. Yo en una guerra no soy el primero que da un paso atrás, ¿no? Y al final esto es teoría de juegos pura. A todos los agentes, y especialmente a los agentes más moderados del sistema, les viene bien una desinflamación de la situación. A la política en general le va mejor, porque si no te baja la participación, hay una desconfianza, hay unos riesgos en un momento dado de un levantamiento social, de una rebelión contra el sistema por desafección. Y también te pueden surgir elementos como Alvise, del que hablamos otro día, porque lo conozco bien desde hace algunos años, antes de que fuera mainstream, ¿no? Yo escuchaba Alvise antes de que fuera mainstream, como dicen aquellos, ¿no? He coincidido en algunos momentos de la vida. Pero bueno, que surgen estos elementos dentro o fuera del sistema. Pero luego, si solo analizas el juego de un solo jugador, nunca será rentable ser el que da el pie a desinflamar la situación. Porque si tú, y esto es el dilema del prisionero, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo, los dos nos libramos de la cárcel. Pero como uno cante y el otro no, nos comemos X años de cárcel, ¿no? Claro. Al final es eso. Tiene que haber un gran acuerdo, que estamos muy lejos de estar ahí, porque hay unas presiones
internacionales, donde hay una internacional de la alt-right que se llama, de la derecha alternativa por ser elegantes, en donde hay una serie de movimientos globales que empujan a los agentes hacia un lado o hacia otro, y en donde hay unos intereses también nacionales que te hacen estar constantemente mirando esa rentabilidad Claro. a corto plazo. Es muy complicado poner atajo a esta situación, porque incluso yo trabajando con clientes, lo que veo es que si no polarizas un poco, si no metes algún elemento que genere algo de polémica, no estás en la agenda Ya, mediática, no ya. estás en la conversación, porque los medios de comunicación también están dentro de ese negocio, y lo que no genera clics no interesa, y entonces es muy complicado que una persona desde un discurso moderado gane la batalla del telediario. Mm. Bueno, Héctor, ¿y tú qué opinas? Sobre todo cuando los que defienden el telediario son también jugadores del mismo tema, porque muchos de ellos están en ello. Entonces, a mí me parece que No es lances esas absurdo. acusaciones a José Luis, por favor. Yo no, Sí, sí, yo no, telediario ninguno. Que me queden dos José Luis telediarios, es a de lo los mejor, pero... principales instigadores, es de los principales instigadores. No, Sí, verdad. yo creo que también lo utilizan para distraer de muchas cosas. Es lo mismo y lo están utilizando. Mira, por ejemplo, te voy a cambiar el tema a la economía, en la que el gobierno, todo y el ministro de Economía y los datos y las grandes empresas te dicen que la economía española va muy bien, pero el ciudadano no lo ve y no lo percibe. Y el gobierno está diciendo que es culpa de los bulos. No sé yo, será que alguno de ellos no va a hacer la compra. Con lo cual, la comunicación, este tipo de insultos y demás, se utilizan para distraer al personal. Y esa es una de las cosas que saben muy bien hacer la mayoría de los políticos. Un político dice, oye, yo tengo que hablar de esto, aunque sea de una manera o de otra, y distraigo de los temas que realmente interesan. Lo que estoy de acuerdo con lo que decía Javier es que, al mismo tiempo, la gente se empieza a cansar. Y cuando se cansa hay dos cosas. Unos dejan de votar y otros Claro. votan a extremos como Alvise o por el otro lado a partidos también del mismo estilo. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que les hace? Que son bastante antisistema o se dicen antisistema. Eso sí, una vez que los han elegido, lo del sistema, ellos se adaptan inmediatamente. Entonces, el ciudadano al que cada día le crujen más a impuestos empieza a decir, oye, que es que aquí el único que sale, yo ya tengo gente que la leo y dice, yo voy a montar un partido para las próximas europeas y a lo mejor saco algo. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Nada. Y en este momento la política que estamos viendo en el día a día es muy cortoplacista. Grandes cambios que se pretenden, por ejemplo, en la financiación autonómica, se están decidiendo en función de quién es presidente de una comunidad autónoma o quién se mantiene en el principal gobierno de España. No es para hacer algo. A mí me sorprende enormemente que un partido que se dice socialista y progresista esté de acuerdo con que haya una España de dos niveles. Eso me alucina a mí. Mm. Y entonces, porque si tú te supones que eres progresista y socialista y luego dices que no te parece, que te parece bien que haya gente de dos niveles, que no haya igualdad, pues algo hay algo que no va. Entonces tú Y piensas entonces, que detrás de todo esto lo que había era un desvío de atención porque estamos hablando de la financiación de siempre. Cataluña o ese trato Además, singular del que hablan, ¿no? además, el señor Puente es especialista en eso. De Sí, sí, hecho, que... cuando era alcalde de Valladolid ya era famoso por eso. Entonces, él lo han puesto ahí y él tiene ese rol en este gobierno actualmente. Yo estoy convencido de ello y le da lo mismo lo que le digan. Ahora, eso sí, tiene mucho tiempo para estar bloqueando a gente en Twitter, porque, vamos, es una cosa. Bueno, A mí me gustaría que se intentara subir él en un tren, porque yo os voy a, cuando vayáis a Península, intentar coger un tren de Renfe y ver la cantidad de problemas que hay en este momento. bueno, Javier, no sé si quieres aportar algo más porque tenemos que ir acabando, que nos quedan 2 minutos tan solo. Sí, bueno, conectándolo un poco aquí con lo que estábamos hablando de los medios de comunicación y el papel que juegan en todo esto, yo estoy preocupado por la transposición a normativa española de la Ley Europea de Medios, porque sí que creo que la Ley Europea de Medios es una buena norma en la que creo que es muy positivo que se sepa
estas cosas que estudiamos en la carrera en periodismo de estructura del sistema de medios y te pones a trazar quiénes son los accionistas de unos medios de comunicación y de otros y te das cuenta de que son los mismos dueños de todo y por qué no salen determinados conflictos de determinadas aerolíneas y salgan todos solo de una, o por qué no salgan cosas de los bancos, ¿no? Pero sí nos preocupan muchísimo con la ocupación absolutamente anecdótica en este país. Entonces, cuando uno estudia el sistema de medios en este país, te das cuenta de por qué se informa de determinadas cosas y determinadas cosas no. Y creo que es muy bueno que se dé esa transparencia, que sea obligado a publicarlo y que también sea obligado a publicar las vías de financiación de publicidad institucional, ¿no? Para saber cómo están financiados los medios de comunicación. Por lo que estoy preocupado es por cómo puede aprovechar el gobierno de España que el Pisuerga pasa por Valladolid, Claro. ya que estábamos hablando de Óscar Puente, y hacer como que esta ley europea les obliga a introducir determinadas normas que limiten la libertad de los medios de comunicación, con toda esta excusa de los bulos y las fake news y demás, donde estoy seguro que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, el combatir las fake news, el combatir los bulos, introducir pensamiento crítico. Pero aún así creo que es el mal menor sobre si la comparación es un Estado que controla y vigila los medios de comunicación. Claro. Y creo que hay veces que hay que decirle a la sociedad que hay que elegir entre dos males. Sí. Tener las fake news y que nos engañen y que se desprestigie y que se señale a gente injustamente, o que el Estado controla los medios de comunicación. Yo estoy seguro cuál de las dos cosas prefiero. Yo Sí. estoy absolutamente de acuerdo. Mira, si no hay libertad de expresión, no hay Estado de Derecho, y si no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho. Y vamos, desafortunadamente, en un camino en el que hay quien quiere que eso desaparezca. Si hay fake news en un Estado de Derecho, vas al juzgado y la presentas una denuncia o demanda, o como se llame, y se sabe si sí o si no. Y tú tienes que aprender también a ser crítico. Pero el ser crítico no interesa en esta sociedad a muchos de los políticos, desafortunadamente. Efectivamente. Bueno, Y una cosa, antes de que se te olvide, no hablamos del tiburón. es que no me dejaron, claro, no me dejaron. Y miedo tengo en que la semana que viene haya un observatorio sobre el tiburón en las playas de Gran Canaria, con 1 millón de euros asignado para ver si la gente, para que a qué hora cierran las playas y esas cosas. Porque eso es un modelo político desafortunadamente muy de moda. Oye, que a lo mejor hace falta, cuidado, no sé, Sí. Javier, Pero que a que lo nos mejor... nombren a los tres. Que nos nombren a bueno, los eso sí, tres. eso sí. Lo que hace falta es no asustar a la gente. Desde No luego. asustar a la gente. Evidentemente hay que cerrar al baño si hay un tiburón en la costa, pero de ahí a preocuparnos y tal, cuando muy pocas especies de tiburón son peligrosas, no están en las costas, no están en las costas canarias. Nadie se alarma porque haya la presencia de un delfín en una playa y son potencialmente peligrosos también. Entonces, quiero decir que creo que que muchas veces preocupamos a la gente. Y repito, no invito a nadie a bañarse al lado de un tiburón y a acariciarlo si se lo encuentra en la playa. Claro que hay que cerrar, pero de ahí a ponerlo como una crisis de las costas canarias, pues me parece exagerado. Mira, yo Hombre, yo creo... No, iba a decir que creo simplemente yo he hecho kayak en esa zona de Melenara durante mucho tiempo y demás, y llegué a ver tiburones entre nosotros y mira, nunca me pasó nada. Iba a ser el truco de que no tenía la mano, pero bueno, se me veía de fondo, o sea que... Pero tengo que decir que da miedo pasar con el kayak y ver un tiburón, una aleta en medio de dos kayaks, decir, ups, quitar la pala, dejar que pase, no molestar y seguir con tu travesía tranquilamente. Da un poquito de repelús, pero bueno, como dices, no molestarlos, ellos no te molestan y ya está. Simplemente un poco de cuidado y punto. Como cada uno en su hábitat. Bueno, yo si hay observatorio, hablamos con don Antonio y que nos nombre a los tres. Bueno, ahí queda. Bueno, Javier Amador y Héctor Rodríguez, gracias a los dos por este ratito. Cuídense mucho y Javier, pues ahí ánimo con la alergia. Ánimo. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.